¿Qué tal? Saludos cordiales una semana más en este Cara a Cara de Voz Populi, donde les llevamos cada sábado pues, el tema o los temas de actualidad de la semana. La verdad es que esta ha sido una semana atípica, de resaca de lo que vivimos la anterior en el Senado, bueno, en el Congreso, que está de obras, ya saben, y se celebró pleno en el Senado, por esa convalidación de los reales decretos por parte del Gobierno con todos los peros del mundo, empezando por el tema de la inmigración, del cual no les voy a alargar mucho más la explicación porque se lo saben todos, porque ha abierto todos los informativos. Esta es una semana atípica en la que, pues sí, se ha hablado de amnistía, se ha hablado de todo un poco y estamos ya en los prolegómenos de este primer trimestre electoral que va a vivir España, un primer trimestre electoral al que nos enfrentamos primero en Galicia ese 18 de febrero, donde el Partido Popular revalidará o no esa mayoría absoluta, luego en el País Vasco y luego ya el 9 de junio en las elecciones europeas. Sabemos la fecha de las elecciones gallegas, todavía no sabemos de las vascas, pero sabemos que va a ser entre unas y otras. Y para hablar de todo ello hemos traído una persona que sabe mucho, bueno, que se juega mucho también allí. Es el candidato al Endacari del Partido Popular del País Vasco en esas elecciones en las que el PNV veremos si revalida ese gobierno con el PSOE o no. Javier de Andrés, encantado de tenerle con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Hace 4 años ustedes se presentaron a las elecciones en coalición con Ciudadanos. En aquellas elecciones, les recuerdo, que tuvieron mucho tumulto previo, porque el presidente del Partido Popular entonces, Alfonso Alonso, se vio obligado a dimitir, le forzó Génova a dimitir, y al final el Partido Popular sacó solo 6 escaños, un resultado bastante escuálido. Ahora mismo las encuestas les dan hasta 9, incluida una de Voz Populi, este medio que les trae aquí la actualidad todas las semanas. ¿Se las cree? ¿Pueden ir a más? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está ahora mismo el País Vasco para el Partido Popular? Bueno, vamos a ver, para el Partido Popular la verdad es que es un espacio complicado para nosotros y para cualquiera. La política vasca es difícil, es complicada, ¿no? Pero yo creo que tenemos un campo muy importante porque el Partido Nacionalista Vasco se ha colocado del lado no solamente ya del Partido Socialista, no solamente a las órdenes de Sánchez, sino también junto con Bildu, con Podemos, es decir, en un espacio de una izquierda que se expresa con una radicalidad que nunca había tenido en España y a la que el PNV pues, le tiene ya abonado el voto, ¿no? Le aprueba todo. Lo hemos visto en esta legislatura pasada, pues todo el modelo social de Irene Montero lo ha aprobado el PNV, todo el modelo económico de Pedro Sánchez lo ha aprobado el PNV, con lo cual realmente los vascos que creemos que hay una forma diferente de gobernar a la de los socialistas, pues tenemos una opción que es la del Partido Popular y yo creo que en la encuesta de Voz Populi e incluso mejor, pues está dentro de las posibilidades del Partido Popular, claro que sí. El señor Hernández fue, se lo cuento yo, no se lo va a contar él, fue diputado general de Álava. El territorio fuerte del Partido Popular en el País Vasco es Álava. Varias encuestas dan entre 3-4 escaños en Álava, si no alguno más. ¿Pueden ser primera fuerza en Álava? ¿Puede llegar esa ocasión? Yo creo que dentro de lo que es la sociología alavesa entraría dentro de lo razonable. Yo me he presentado 3 veces a las elecciones en Álava como cabeza de la lista y las 3 fuimos primera fuerza con el Partido Popular. Con lo cual no es ningún disparate pensar lo que tú acabas de decir. Es verdad que las encuestas no lo dan, pero yo creo que sociológicamente Álava, bueno, pues se corresponde con una perspectiva de centralidad, de sensatez, desde luego muy alejada de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y creo que si volvemos a ser capaces de transmitir a los alaveses esa opción como útil y como una reivindicación de lo que somos, no solamente los alaveses, todos los vascos, ¿no? Gente que cree en el trabajo, en el mérito, en el esfuerzo, que de ahí vienen las cosas positivas, que es en lo que estamos nosotros y no en las prebendas, paguitas, clientelismo, que es en lo que están otros, pues yo creo que sí que tenemos pues, realmente todas las posibilidades. Una de las opciones es que el PNV y el Partido Socialista no sumen en esta ocasión para gobernar y ahí entraría en liza un Partido Popular que me imagino que sería muy exigente, ¿no? Sí, porque bueno, nosotros obviamente lo que queremos es influir, lo que queremos es centrar la política vasca de la radicalidad y del escoramiento a la izquierda tan radical que está teniendo y nuestros votos desde luego no van a ser por un mal menor, sino que van a ser por un proyecto político, económico, social que realmente merezca la pena, no para que acaben poniendo al PNV para que acabe haciendo las políticas de Bildu, que es lo que está haciendo ahora, ¿no? O sea, esos apaños que tienen entre todos los partidos de izquierda. Vamos a ser exigentes, pero queremos ser útiles, que nuestros votos sirvan y que sirvan para centrar la política vasca.
¿Votarán al candidato Pradales como Lehendakari si no es necesario? No, vamos a ver. Yo creo que primero lo que tendría que hacer Pradales es pedirnos el voto y a partir de ahí le preguntaremos para qué quiere nuestro voto, ¿no? Y la verdad es que si va a ser para hacer un pacto con el PSOE, al que se suma Bildu, al que se suma Podemos, es decir, al final lo mismo que están haciendo en el Congreso de los Diputados, pues yo creo que va a ser muy difícil que gane nuestra confianza. La pregunta, se lo digo a los oyentes, tiene trampa, porque en el sistema del Parlamento Vasco, de elección del Lehendakari, no se vota no, se vota sí o abstención. Entonces aquí se abren una serie de oportunidades para los potenciales socios del futuro Lehendakari, entre ellos el Partido Popular, que es reservarse para los presupuestos. ¿Está eso en su hoja de ruta? Sí, no, eso sin lugar a dudas. Nosotros entendemos que podemos ser muy útiles porque si el PNV y el PSOE no consiguen mayoría absoluta van a tener que negociar y, hombre, claro, nosotros vamos a querer ahí marcar nuestro perfil y queremos ser influyentes y, bueno, pues decidir cosas que sirvan para normalizar la política vasca y volver a lo que ha sido siempre el País Vasco, ¿no? Un territorio favorable para la inversión, favorable para el emprendizaje, para el desarrollo de proyectos profesionales, realmente que recupere la vanguardia que le corresponde en España, que la ha perdido en los últimos años porque el sanchismo ha sido laminador de la economía vasca. Pero voy a hacer aquí de abogado del diablo. ¿Solo por el sanchismo o el declive del País Vasco viene ya de alguna década atrás? Bueno, desde luego el Partido Nacionalista Vasco lleva tiempo dando muestras claras de aproximarse al estilo populista, ¿no? Hemos conocido un PNV muy clientelar, con muchas decisiones muy dudosas respecto de las decisiones de adjudicaciones, bueno, una política como por ejemplo la de la renta de garantía de ingresos, pues muy populista hacia determinado público, ¿no? El PNV ya daba muestras de simpatía por este estilo político y, bueno, en este momento está entregado. Se lo preguntaba al señor Javier de Andrés, candidato del Partido Popular a las elecciones vascas, al Lehendakari del País Vasco, porque hay dos estadísticas de las que no se suele hablar mucho, pero que son muy significativas para analizar la salud de un país. Una es el absentismo. El País Vasco es uno de los lugares donde se registra mayor absentismo de toda España, absentismo laboral, y otro el número de huelgas. El 50% de todas las huelgas se convocan en el País Vasco. Estos dos indicadores, en términos económicos, usted que es analista económico, ¿qué le dicen como candidato? Bueno, pues que tenemos una necesidad de recuperar el espíritu vasco del trabajo. Yo creo que se está perdiendo en una parte de la población el espíritu vasco del trabajo, esa cultura laboral que hemos tenido y que era la que nos daba éxito, ¿no? Y hay una tensión social, una conflictividad laboral muy grande que desde luego no favorece la competitividad que hemos tenido siempre los vascos, ¿no? Y nos está poniendo en una posición incómoda. Muchas empresas están decidiendo ampliar su actividad inversora en otros lugares distintos del País Vasco. Estamos viendo también muchos jóvenes que se están marchando del País Vasco, estamos perdiendo capital humano y estamos perdiendo competitividad. Tenemos un problema de conflictividad, tenemos una tensión social importante. Efectivamente tenemos que recuperar, y esto es difícil de meterlo y plasmarlo en un programa electoral, ¿no? Pero tenemos que recuperar el pulso natural, histórico de los vascos en el sentido laboral. Bueno, pues ustedes se han visto beneficiados también, es cierto, en la época en la que el Procés de Cataluña, digamos, centrifugó empresas para hacia toda España, también en el País Vasco recalaron algunas de ellas. En ese sentido, actitudes como la de Junts, que quiere políticas para que el gobierno de Pedro Sánchez meta empresas o devuelva empresas a Cataluña, no parece que en el País Vasco tenga mucho atractivo, ¿no? Porque les puede privar de esas empresas que se han ido precisamente buscando la tranquilidad que no encontraban en Barcelona, por decir así. Bueno, algunas empresas recayeron en el País Vasco, pero porque el País Vasco lleva ya mucho tiempo sin recabar inversiones exteriores. Llevamos tiempo, más bien lo contrario, se nos están yendo los inversores propios a otros lugares, ¿no? Y fíjate, hay un dato significativo. A la vez que Junts dice que hay que penalizar a las empresas que se fueron de Cataluña, en el País Vasco se acordó también, fíjate, se vuelven a juntar Bildu, Podemos, PSOE y PNV para penalizar a las empresas que quieran invertir fuera del País Vasco. Yo creo que esto refleja un tremendo fracaso del nacionalismo, tanto en Cataluña como en el País Vasco, en los dos lados, porque un territorio tiene que ser atractivo por sí mismo, ¿no? Es decir, que la gente quiera venir a trabajar, a invertir, a desarrollar su proyecto porque le gusta y porque ve que ahí tiene oportunidades, no porque te obliguen.
no porque te pongan un muro, un corralito, ¿no? Yo creo que esto está demostrando que han fracasado. Los nacionalistas en España han fracasado. Y han fracasado en Cataluña y han fracasado en el País Vasco. Y realmente esto es una prueba, ¿no? Cuando tienes que echar el lazo al empresario para que no se vaya, en vez de abrir las puertas para que entren, que es lo que tendríamos que estar haciendo, pues te indica que las cosas no se han hecho bien. Estamos con Javier de Andrés, candidato del PP al Endacari en las próximas elecciones vascas. Pregunta directa, ¿qué ha hecho mal el Endacari Urkullu para que el PNV no confíe en él? Pues se ve que se lleva mal con el que manda en el PNV, ¿no? Ahí está. Bueno, no me puedo creer que todo esto va de que se llevan mal o bien con Ortúzar. Sí, yo creo que habrá sí. alguna razón de fondo, ¿no? Yo creo que es más, realmente creo que es más eso, ¿no? Porque no ha hecho nada que no hubiera hecho el PNV. Ha seguido el proyecto del Partido Nacionalista Vasco. Es verdad que con un éxito malo, porque el proyecto del PNV da malos resultados y están declinando, estamos perdiendo muchas oportunidades, estamos perdiendo peso económico en el conjunto de España, pero bueno, eso es común a lo que había pasado antes, o sea, eso es lo que viene haciendo el PNV. ¿Le ha pasado factura? Yo creo que la responsabilidad de Urkullu en eso no es tanto, yo creo que es más líos personales, quiero pensar, no sé. ¿Le ha pasado factura a Urkullu la mala gestión sanitaria? Es decir, el deterioro de esa joya vasca que llamaban, que era la sanidad vasca, que se llamaba Osakidetza, para los que nos ven desde otras regiones de España. ¿Le ha pasado factura a Urkullu el deterioro de Osakidetza? Hombre, igual alguno del PNV ha querido imputarle a él la responsabilidad de eso, ¿no? Pero yo creo que realmente la responsabilidad del declive que está teniendo la sanidad vasca se debe principalmente a un proyecto que no es capaz de retener a los médicos en Euskadi. Y los profesionales sanitarios se están marchando fuera del País Vasco. ¿Por el euskera solo o por razones económicas? Bueno, hay distintas cosas. Tenemos, por ejemplo, un problema muy importante, es la carestía de la vivienda. Muchos jóvenes se nos marchan porque ven que no van a poder comprarse una vivienda. Ven que tienen muchos problemas para consolidar sus plazas, particularmente en la administración pública, por ejemplo en la sanidad, ¿no? Porque no acreditan el perfil de euskera. Y luego yo creo que nos está faltando un punch de atractividad, ¿no? de punto de realmente atractivo no solamente para los vascos, también para gente de otros lugares, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué propone Javier de Andrés en este aspecto del euskera, que sí tendría razón de ser, si al final participan ustedes en la política del gobierno, en vía presupuestaria? ¿Qué propondrían con el tema del euskera? Es decir, que no se reclame el euskera para atraer talento humano en la sanidad y en otros ámbitos, o ¿qué proponen al respecto? ¿Qué propone el PP? Yo creo que hay dos elementos necesarios en el País Vasco para dar un giro. Uno es dar mucha más importancia y reconocer la libertad, dar libertad en muchas cosas, por ejemplo, la elección de idioma en el que estudias, dar libertad para establecerse, para poder comercializar, para poder poner un piso en alquiler, no sé, libertad. Eso es muy importante porque se ha regularizado todo, ¿no? Por eso tenemos la vivienda tan cara y el alquiler tan caro de toda España, lo más caro. Porque se ha regularizado todo en contra de criterios de libertad, que son las cosas que funcionan. Y luego hay otro que es el mérito, libertad y mérito. ¿Mérito por qué? Porque si tú das prioridad a criterios ideológicos e identitarios, en vez de dar al mérito, el que tiene mérito se marcha a otro lado, donde le van a reconocer el mérito. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en sanidad. La gente que podía acreditar un mérito de su cualificación profesional como médico, como anestesista, o pediatra, lo que fuera, pues no se lo han reconocido por esa cualidad. Le exigían elementos identitarios. Entonces estas personas han dicho, oye, pues me voy a otro lado. Y hemos perdido muchas personas que, cualificadas, han optado por otros lugares en los cuales sí que se reconocía el mérito. Entonces yo creo que hay dos elementos básicos, libertad y reconocimiento del mérito. A estas elecciones vascas, que todavía, insisto, no sabemos cuándo será la fecha, se especula con mediados de abril, estas elecciones tienen una peculiaridad, y es que todos los candidatos son nuevos, empezando por el candidato del Endacari del PNV, que se supone que va a ser el próximo, aparentemente próximo Lehendakari también, mediante un acuerdo eventualmente con el PSE y con el PP. Y Manuel Pradal es un perfecto desconocido para la opinión pública, no ya española, que por supuesto para la vasca. Se presenta también Javier de Andrés, que es un hombre conocido en tanto que diputado general de Álava, se presenta Eneco Andueza por el PSE, y se presenta Peio Ochandiano por Batasuna, bueno, por Bildu. ¿Hasta qué punto estas elecciones son raras porque todos los candidatos son nuevos? Es decir, ¿es una especie de repartir nuevo las barajas? ¿O no? ¿O allí lo que se vota es la sigla?
Bueno, pues se vota de todo, ¿no? Yo creo que todas las cosas influyen y al final el resultado es inescrutable, lo que pasará. Pero, bueno, pues sí, somos candidatos nuevos, pero los discursos creo que van a ser conocidos, ¿no? Y yo desde luego voy con una idea muy clara y es que tenemos que dar una oportunidad a los vascos para que puedan votar una formación política que tiene un proyecto distinto del socialista. O sea, el que es contribuyente, ¿no? El que sabe que ganar el dinero cuesta, que tiene un empleado, o es una persona empleada, pero hace las cuentas y sabe que le están llevando una cantidad inmensa los impuestos, las cotizaciones sociales, que eso le dificulta su desarrollo personal. Nosotros nos dirigimos a esa gente, ¿no? A profesionales. Discurso liberal, vamos a decir así. Yo creo que es un discurso efectivamente liberal, pero dirigido a cualquiera que sea consciente de que no se pueden estar regalando salarios como el de la renta de garantía de ingresos, para lo cual mucha gente puede estar ganando más cobrando con una renta de garantía de ingresos sin trabajar que una persona que está trabajando. Es decir, por la vía de la renta de ingresos se puede estar cobrando más que con el salario mínimo interprofesional que se va a aprobar ahora. ¿Y eso qué hace? Desincentivar la actividad laboral, desanima a la gente para que trabaje. En el País Vasco los salarios suelen ser altos, son más altos que en el resto de España, con lo cual el debate del salario mínimo afecta menos. No sé si el de la renta de inserción. No, afecta, porque fíjate, hablando en números redondos, ¿no? Se pueden llegar a cobrar 1.450 euros sin trabajar, mediante la renta de garantía de ingresos. Trabajando puedes estar cobrando, vale, 1.200. Es que es ya menos dinero de lo que puedes ganar por la renta de garantía de ingresos. Y aunque no llegues a los 1.450 euros, porque pues, no tienes todas las condiciones para llegar a esa cifra, igual tienes 900 euros de ingresos por la renta de garantía de ingresos. Claro, y si vas a ganar 1.200, es que vas a trabajar por 300 euros. Y hay mucha gente que por 300 euros dice, no me voy a trabajar, me quedo en casa haciendo otras cosas. Estoy viendo a Pello Txandiano, lo tiene detrás suyo el candidato de Bildu. La pregunta es, ¿cómo va a afectar a estas elecciones vascas la decisión del Partido Socialista de entregar la alcaldía de Pamplona, la comunidad vecina, o sea, la capital de la comunidad vecina, Navarra, a Joseba Sirón, de Bildu? ¿Cómo puede afectar esto a las elecciones vascas? Y en concreto al Partido Socialista. Yo creo que sobre todo con desconfianza, ¿no? Una enorme desconfianza hacia el Partido Socialista y hacia su candidato. Nadie se cree lo que pueda decirnos hoy el candidato del Partido Socialista, porque sabemos que mañana, si le conviene otra cosa, cambiará de opinión. Y lo que hoy era su palabra, antes era solamente una intención, ¿no? Bueno, dependerá de Pedro Sánchez, básicamente, ¿no? Y desde luego, tanto Patxi López, como Eneko Andueza, como cualquier otro personaje político del PSOE en el País Vasco, sabemos que su palabra es la misma que la de Pedro Sánchez y tiene la misma validez, ¿no? Será él, efectivamente, Pedro Sánchez, quien decida qué es lo que se va a hacer y qué se va a pactar. Nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero acabar esta entrevista con Javier de Andrés sin preguntarle por el que creo que es el gran objetivo de Alberto Núñez Feijóo cuando le nombró primero presidente del PP y luego candidato. Recuperar aquel PP que fue hegemónico en una época, estoy pensando hace 20 y tantos años, en el País Vasco, o que se tuteaba con el PNV, vamos a decir así. El PP ha sufrido diversos avatares, cayó mucho en las diversas y sucesivas elecciones. ¿Cuál es el encargo que le ha hecho Alberto Núñez Feijóo? ¿Recupérame el PP para el País Vasco? ¿Qué le ha dicho? ¿Cómo? Bueno, la verdad es que me ha dado libertad. O sea, efectivamente, como es natural, el esperar resultados como los espero yo, ¿no? Tener los mejores resultados. Pero me ha dado la libertad precisamente que yo creo que necesitamos los vascos, ¿no? Y lo que yo me he propuesto es hacer un discurso que responda a la necesidad de los vascos desde una perspectiva centrada, razonable y desde luego alternativa a lo que representa el sanchismo, en el cual el PNV se ha metido de hoz y coz. Javier de Andrés, ha sido un placer tenerle con nosotros, esta es su casa, ya sabe que después de las elecciones vascas, esas que serán en abril, le volveremos a invitar para analizar los resultados. Y a todos ustedes, pues nada, emplazarles al siguiente sábado, que seguro que traeremos algún tema de actualidad. De todos esos que venimos hablando, amnistías, inmigración, etcétera, ya les contaré más cosas. Hasta entonces.